Hola chicos, el día de hoy voy a estar hablando de 5 años de ingeniería eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, para empezar voy a estar hablando de mi programa académico de la Universidad Nacional de Colombia, la cual es mi alma mater. Tenemos los semestres, que son 10 semestres en el año, y en el semestre 1 tenemos cálculo diferencial. En cálculo diferencial básicamente lo que vas a tener es, tienes una función y lo que vas a estudiar durante todo el semestre es saber cómo sacar esta pendiente de la función. El segundo es una de libre elección, que son materias que tú puedes ver de cualquier tema. Tienes introducción de ingeniería eléctrica. En ingeniería eléctrica tienes como una breve introducción de todo lo que es ingeniería eléctrica. En programación de computadores vas a tener como una pequeña introducción a programación y vas a utilizar programas como Python, pero eso depende ya mucho del profesor. Python. En taller de ingeniería eléctrica te van a enseñar a manejar equipos electrónicos como por ejemplo multímetro, osciloscopio o el generador de ondas. Entonces esta materia es muy importante porque pues te va a ayudar a todos los laboratorios de todos tus semestres que vas a ver ingeniería eléctrica. Seguimos con el segundo semestre. En cálculo integral vas a ver, ahora ya no vas a ver qué es una pendiente, sino tienes una función y tienes que integrar cierta parte en unos intervalos. Entonces espera un momento. Entonces tienes A y en B, y este sería tu A y este sería tu B. Entonces esto es f de x integrado en x. Entonces este sería tu pedazo que estás integrando de la función. Eso generalmente pues da un área de la función, como puedes observar. En álgebra lineal lo que vas a aprender es más o menos hacer como propiedades de matrices. Tienes una matriz y necesitas sacar de pronto la matriz inversa o alguna propiedad relacionada con eso, manejar el sistema de ecuaciones lineales, etcétera, etcétera, etcétera. En fundamentos de mecánica vas a estudiar fenómenos de newtonianos. Por ejemplo, empiezas con cinemática, que como es básicamente lo que vas a aprender durante este curso es manejar vectores, sus cantidades vectoriales, como por ejemplo la distancia o la velocidad en este caso. Ya después de eso ves dinámica de la partícula, que es cómo interactúan esas fuerzas con los objetos. Entonces acá por ejemplo tenemos un cubo y tiene una masa y un peso. Pues bueno, masa por aceleración, que es un peso, y la normal, que es la que hace pues el piso con respecto al cubo. Después de eso tienes energía. Lo que no puedes hacer con la dinámica lo haces con la energía, y generalmente tienen como sistemas de resortes con un objeto en particular. Entonces en esta parte hay bastantes tipos de energía. Está la energía elástica, la energía cinética, la energía estática. Entonces vas a ver todo lo que tiene que ver con ese tema. Seguimos con la libre elección, que ya te dije, es una materia que tú puedes escoger. Tienen una cantidad de libres selectivas en la carrera, así que puedes ver lo que quieras. En el tercer semestre ves cálculo de varias variables. Ahora ya no estás manejando en segunda dimensión, sino que ya manejas en 3 dimensiones. Entonces tendrías un plano cartesiano, básicamente x, y, y pues tu función, que son varias variables. En este caso pues vas a manejar variables triples, dobles o diferenciales, dependiendo de qué variable estés diferenciando. Entonces tienes acá la función f, que depende de x y y, o pueden ser más otras variables además de esas, así que te lo dejo en puntos suspensivos. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es una importante materia porque básicamente con todos tus cursos previos
vas a necesitar solucionar ecuaciones diferenciales, por ejemplo, digamos en un caso particular que tienes la función de x, de x igual a, digamos, x sobre y. Entonces tienes que despejar esto y te sale dy sobre dy sobre y igual a x por dx. Entonces, como ya tienes separado esto por variables, entonces tienes que hacer integraciones. Entonces hay varios métodos de integración que vas a encontrar en este curso de ecuaciones diferenciales para resolver diferenciales, que en este caso es fundamentos del electromagnetismo. Y esta es una materia muy elemental para la ingeniería eléctrica. Entonces acá vas a mirar fenómenos eléctricos, por ejemplo, la ley de Ampere, leyes de Maxwell, etc. Bueno, básicamente, por ejemplo, tenemos bobinas, que es una aplicación de las leyes del magnetismo, que dice que la corriente eléctrica que fluye por estos cobres generan un campo, y eso tiene con la mano derecha, que básicamente es hacer con la mano derecha donde va la corriente y te da el campo magnético en esa dirección. Entonces tenemos varios fenómenos eléctricos, por ejemplo, los imanes, tenemos, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo de cómo se vería la ley de la mano derecha. Entonces tú cierras para donde va la corriente y con respecto a estos dedos sabes dónde va el campo magnético. En este caso hay un ejemplo que vemos acá, que hay dos brújulas. Entonces lo que va a pasar es que las brújulas van a ir al sentido donde va el campo eléctrico de ese cable eléctrico. Entonces vas a estudiar varios fenómenos eléctricos y aplicaciones del mismo. Sigamos con introducción de ciencia de materiales. En ciencia de materiales vas a ver pues básicamente materiales y su configuración electromagnética. Dependiendo del material, pues ya vas a ver sus configuraciones, vas a ver cómo está estructurado un material, y no creo que esté muy enfocado a ingeniería eléctrica. Y vamos para una materia que es esencial, es el corazón de toda esta ingeniería, y circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos vas a ver mucho lo que tiene que ver con elementos eléctricos. Por ejemplo, circuitos eléctricos, vemos un ejemplo. Por ejemplo, lo más sencillo, que una pila, un interruptor y unas bobinas. Acá podemos ver algunos materiales que se pueden ver en un circuito eléctrico, y algunas veces tenemos que modelar esos tipos de circuitos eléctricos. Entonces se utilizan como unas variables, esta es la nomenclatura que se tiene. Como puedes ver, ahí depende del país que estés mirando, porque la nomenclatura va a cambiar entre país. Generalmente hay muchas nomenclaturas. Acá, por ejemplo, está la nomenclatura de batería, el interruptor se ve así, y las lámparas y las bombillas, que es este ejemplo que está acá. Vas a ver cómo cambia la nomenclatura dependiendo del país. Entonces en esta materia vas a ver circuitos 1, donde vas a ver circuitos en DC. Básicamente, si estamos hablando en DC, que estamos hablando de corriente directa, entonces vas a ver como todo lo que tenga que ver con pilas o baterías que son constantes, y un poquito de teoría de circuitos de AC, que son circuitos que tienen un voltaje, digamos, tienes un voltaje con respecto al tiempo que va oscilando durante el tiempo. Entonces vas a estudiar como estos fenómenos en AC y desarrollar algunas teorías con cálculos y variables diferentes sobre estos circuitos eléctricos. Bueno, vamos para el siguiente semestre, que es el cuarto semestre, variable compleja. Variable compleja, pues, es hacer todo lo que tiene en esto, pero en el conjunto de los imaginarios. Entonces vas a aprender cómo es las propiedades de los números complejos. O sea, es decir, por ejemplo,
un número complejo se podría decir que es 2 más 3i. Y ese sería tu número complejo. Tienes otra libre elección, que básicamente es una libre elección que cualquiera que tú quieras ver, ya sea de la facultad de ingeniería o de otra facultad. Fundamentos de fluidos y termodinámica. Este curso me parece un poco elemental para el temario, pero vas a aprender temas relacionados con fluidos y termodinámica, como su nombre lo dice. Campos electromagnéticos. Esta materia es importantísima y también puede ser la más cansona de todas las materias que vas a poder ver en el semestre. Básicamente vas a hacer como un repaso de lo que vistes en la materia de fundamentos de electricidad y magnetismo, y hacer como algunas otras cositas por ahí. Por ejemplo, calcular la configuración de un cilindro, su campo eléctrico, cómo se genera el campo eléctrico acá, o también del campo magnético, que son componentes vectoriales en este caso. Pero bueno, el caso es que eso tiene como un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces vas a estudiar todo lo que tiene que ver con campos eléctricos y campos magnéticos. Listo, seguimos con electrónica análoga. En electrónica análoga lo que vas a encontrar es que hablamos de materiales conductores, pero en este caso vamos a hablar de materiales semiconductores. En este caso la mayoría van a ser diodos o transistores que son así, tienen esta configuración y tienen tres puertos. Entonces con eso, por ejemplo, los diodos hacen que pase la corriente en una dirección, pero en la otra no pasa corriente. Esa es la función del diodo. En cambio, los transistores tienen varias funciones, entre ellas amplificar. Por ejemplo, tienes un ruido y quieres amplificarlo. Entonces generalmente vas a utilizar un amplificador, y tu amplificador lo que va a hacer es, dependiendo de lo que quieras que haga, va a amplificar por una escala esa señal, o por el otro puede estar atenuándola, o sea, puede ser más chiquita, dependiendo de la aplicación que requieras. Listo. Vamos con probabilidad estadística. La mayoría de esto es hacer cálculos de probabilidad y aprender sobre la campana de Gauss, que es una probabilidad. Entonces tienes tú la campana de Gauss, que es más o menos así, y dependiendo de tu porcentaje que tengas, va a tener cierto porcentaje esta curva. Ahí vamos a ver básicamente una matemática probabilística, porque esto como que no es exacto, solamente es como para ayudar de pronto con algunas de las materias, o que, bueno, algunos fenómenos que pueden ser probabilísticos. Por ejemplo, un fenómeno probabilístico puede ser el rayo. Tú tienes un rayo y tú tienes una probabilidad de que caiga en cierto porcentaje en una área determinada. Tienes un rayito acá, digamos que este es rayo, y pues ahí calculas la probabilidad de que caiga en cierta área. Esa podría ser una de las aplicaciones de la probabilidad estadística que tú ves en el curso. Vamos con señales y sistemas 1. Señales y sistemas 1, lo que vas a ver es que vas a trabajar con señales y vas a sacar de pronto en el espectro de frecuencia, haciendo unos cálculos, y ya sabes, todo lo que has visto en tus cálculos, vas a sacar el espectro de frecuencia, y eso te va a dar como una configuración. Esa es la frecuencia que tiene esta onda. Entonces más o menos se ve así. Se ve más o menos así. Esto se llama el análisis de Fourier. Análisis de Fourier, que es una de las cosas que vas a ver en el curso de análisis de señales y sistemas. Análisis de Fourier.
Fourier. Entonces esta es la frecuencia característica de esta señal. Vas a hacer una transferencia de tiempo a frecuencia. Y aquí esto sería la amplitud en el eje Y. Entonces básicamente vas a ver como fenómenos auditivos, por ejemplo, estudiar cómo se compone las funciones que tienen una señal y las transformas y le sacas todo lo que quieres obtener de esa señal. En este caso, análisis de Fourier que saca la frecuencia de esa señal. Y dependiendo de la composición de esa frecuencia puede ser más complicada, puede ser una vaina así. Y pues eso te da algunas frecuencias diferentes. Entonces te puede dar una frecuencia por acá y otra frecuencia por acá de Fourier. Y esto es amplitud. Entonces eso es básicamente lo que ves en señales y sistemas 1. Vamos con fundamentos de oscilaciones y ondas. Fundamentos y oscilaciones de ondas es una materia importante porque vas a ver cómo hay muchos fenómenos que son periódicos, y en este caso pues como estamos trabajando con voltajes va a ser fundamental a estudiar un poco de las ondas en el espectro, y vas a utilizar también como por ejemplo el sonido cómo se va esparciendo por el espacio, y entre otros elementos que puedes ver. Seguimos con circuitos 2. En el circuito 2 vas a ver todo lo que tiene que ver con la teoría de circuitos en AC. Ya no estamos en DC, sino en AC, que son, como ya te dije anteriormente, es una onda de voltaje que va cambiando con el tiempo. Entonces esto es con el tiempo, con respecto al tiempo. Acá vas a aprender de todo lo que tiene la teoría de circuitos de AC. Seguimos con electrónica digital. Electrónica digital, pues básicamente vas a trabajar con tablas booleanas para diseñar circuitos eléctricos, circuitos digitales, en los cuales va a hacer una aplicación diferente. Por ejemplo, circuitos digitales, por ejemplo, tienes varias compuertas, la NAND, la NOR, la negativa, y dependiendo de eso tienes algunas tablas digitales, tablas booleanas se les dice. Booleanas que van a ser lo elemental para esta composición. Acá tienes como una tabla booleana de cómo saldría tu resultado en ceros y unos. Y acá tienes las propiedades de la álgebra booleana. Entonces vas a ver todos los circuitos digitales en esa materia. Seguimos con el semestre 6. En el semestre 3 tienes una asignatura optativa que es una de las cuantas materias que tienes dentro de la Facultad de Ingeniería. Esto ya tiene que ver con lo que ya has visto en asignaturas previas. En señales 2, que es como una introducción a control, pero acá ves como filtros digitales y funciones de transferencia, por ejemplo. De transferencia. Ves cosas, por ejemplo, de variables de estado. Y con este curso pues te da como la introducción a todo lo que tenía que ver con control. Pero ahorita hablaré de eso. La materia de conversión y electromagnética también es una de las materias más importantes que vas a ver en la carrera, y vas a ver todo lo que tiene que ver con máquinas eléctricas. O sea, esto es una materia de profundización de lo que ya viste en asignaturas previas, porque en este vas a utilizar todo lo que tiene que ver con campos y todo lo que tiene que ver con los cálculos que viste. Y como puedes ver, es un requisito de circuitos 2 también. Entonces digamos que tienes un generador y ese generador tiene un rotor y un estator.
El rotor y el estator se modelan como circuitos eléctricos, como una batería, una pila, y tienes acá tu resistencia y tu bobina. Y ya dependiendo pues de qué tipo de generador estamos hablando, va a ser muy diferente el modelo circuital. Entonces básicamente vas a ver todo lo que tiene que ver con máquinas eléctricas y generadores eléctricos. Motores también, en el caso de que estés aprovechando la energía que genera la máquina eléctrica para producir torque, o en el caso contrario que estás generando torque y quieras energía eléctrica, pues hay unos fenómenos ahí que hace que eso genere energía eléctrica debido al torque y la rotación de las bobinas que tiene el rotor dentro de él. Entonces, si quieres, te pongo una foto de cómo se ve un generador eléctrico adentro. Mira, eso básicamente tiene eso como tus imanes, y esos imanes van a voltear y eso generará la corriente o el voltaje inducido a las otras bobinas, lo que genera una corriente eléctrica en este caso. Básicamente así está enrollado el cobre. Como puedes ver, eso está enrollado y tiene su rotor, que es básicamente hierro, porque es uno de los materiales que tiene mejor permeabilidad, y eso hace que todo el campo eléctrico que genera esto se vea en el estator como corriente eléctrica o voltaje inducido. Seguimos con transmisión y distribución. Básicamente ahí lo que ves es que tú tienes unas torres de líneas eléctricas, y pues estudias todos los fenómenos que hace las líneas eléctricas. Entonces acá tienes un modelo pi, pues modelas estas líneas eléctricas como modelo pi, y básicamente sería como tienes tu corriente, tienes tu bobina, tienes tu condensador por el otro lado, y tienes tu bobina otra vez. Este sería el modelo T, se le llama modelo T de cómo modelar estas líneas eléctricas. Y por tu dirás, ¿por qué hay un condensador acá? Básicamente porque el suelo está en 0 voltios y la línea está digamos que está en 100 kilovoltios. Entonces acá tienes una diferencial de potencial. Dado que tienes una diferencia de potencial, pues tienes que modelar ese tipo de voltaje con algún tipo de elemento eléctrico, porque por acá puede fluir una corriente. Si tienes un voltaje o un pico demasiado alto, digamos que supere 100 kilovoltios, debido a, no sé, accidentes de pronto que pasan en la línea eléctrica, entonces puede inducir algún tipo de corriente eléctrica hacia el suelo. Entonces por eso tenemos como ese aparato ahí. También tenemos el modelo pi, pero no lo voy a dibujar. Es casi parecido, pero bueno, es como un API. Entonces ahí lo tienes. Seguimos con mecánica para ingeniería. Mecánica para ingeniería ya no estás... Tiene que ver con fundamentos de mecánica, pero ya no estás hablando de partícula, sino de cuerpo rígido, y vas a estudiar todos los fenómenos cinemáticos que tiene un cuerpo rígido, y también dinámicos. O sea, vas a estudiar todas las fuerzas que tiene un sistema rígido, de cuerpo rígido, y también energía. Básicamente eso es todo lo que vas a estudiar en esa materia, y vas a ver que puede llegar a ser más complicado que cuando estudias cuerpos o partículas. Listo, seguimos con el séptimo semestre. Ves ingeniería económica, que en este caso ingeniería económica es todo lo que tiene que ver con matemáticas financieras.
Entonces vas a estudiar como, por ejemplo, valor presente, qué valor tienes en el presente y qué valor sacas al futuro. Si haces una inversión o tienes una deuda, también vas a hablar de interés compuesto, de interés simple, todo lo que tiene que ver con materias matemáticas y financieras. En control, ya hablando de control, ya estamos hablando pues con todo lo que tienes de señales de sistemas que estudiaste en 2 semestres anteriores. Vas a hacer, por ejemplo, tienes una variable que quieres controlar, no sé, digamos que está molestando y quieres que esté en cierto nivel. Entonces creas un controlador para que esa variable esté más o menos así, comportándose así con respecto al tiempo. Entonces ese controlador lo que va a hacer es que va a mantener la variable controlada, por eso es que se llama control de la materia, y eso va a ayudar a varias aplicaciones, ya depende de la aplicación que tú quieras. Por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre ahorita es que, digamos, tienes una incubadora donde hay un bebé, digamos, tienes un bebé acá, y quieres que la temperatura esté constante. Quiere que esté en, digamos, 20 grados Celsius. Entonces necesitas un controlador para mantener esa temperatura estable. Entonces acá puede haber de diferentes tipos de aplicaciones. También pueden ser variables mecánicas que tú quieras controlar. Por ejemplo, si quieres controlar, no sé, un péndulo que se mueve en cierto ángulo, puedes controlar ese ángulo con un controlador. Y claramente eso necesita un motor para que eso se mantenga por ese ángulo, ¿no? Un péndulo no se puede quedar quieto ahí sin la ayuda de alguna fuerza externa. Tenemos introducción a sistemas de energía eléctrica. Introducción a sistemas de energía eléctrica. Vas a estudiar todos los entes que regulan la energía eléctrica. Bueno, voy a escribir eso rápido. Entonces vas a conocer como quién es el que maneja los generadores, quién es el que maneja la transmisión, quién es el que maneja la distribución de la energía eléctrica, las comercializadoras y básicamente cómo se transmite la energía eléctrica dentro de la generación. O sea, tienes tu parte generativa, generación, voy a ponerlo en G. Tienes tu parte de transmisión, digamos que esto es transmisión, y tienes la parte de distribución. Acá en estas partes hay transformadores que van a hacer que cambien los voltajes de esa generación, no estén tantas pérdidas en esa red eléctrica, básicamente. Y vas a estudiar también algunas cosas de eléctrica de potencia. Seguimos con instalaciones eléctricas. La mayoría de lo que vas a estudiar en esa materia es aprender a cablear primordialmente. En instalaciones eléctricas lo que vas a estudiar son básicamente las normas colombianas en este caso. Entonces lo que tienes que ver es el RETI de obligatorio cumplimiento. Y dentro de esa norma te dice que tiene que cumplirse la NTC 2050, que es la norma que vas a utilizar durante todo el semestre. Esta norma habla de cómo tienes que cablear, qué tipo de materiales debes utilizar, el calibre, cómo debe estar conectados los circuitos eléctricos a las instalaciones, en este caso residenciales, porque esta materia solamente vas a ver residencial. Y básicamente eso es todo lo que debes saber. Ahí. En este caso, para taller de ingeniería, ya depende del profesor, porque ahí ponen algunos proyectos aplicados a ingeniería eléctrica. Por ejemplo, si tienes que calcular el cortocircuito de un enchufe de corriente, o tienes que simular algo en sistemas de potencia, o hacer un flujo de potencia. Ya depende del profesor en qué te vaya a poner, pero hay distintos proyectos que pueden hacer, unos lo pueden poner a aplicar. En
La optativa de administración, pues puedes ver algo que tiene que ver con la parte financiera o la parte económica. En la asignatura optativa puedes ver una optativa de electrotecnia. Por ejemplo, yo vi laboratorios de conversión, que es básicamente hacer laboratorio de las máquinas eléctricas de la universidad. Entonces ahí tienes como un laboratorio de motores y generadores. En el análisis de sistemas de potencia lo que vas a ver es cómo calculo toda esa red eléctrica que hay en red eléctrica. Bueno, básicamente esta es nuestra red eléctrica. Entonces básicamente tenemos líneas de transmisión y está configurado como por toda la parte de Colombia, excepto la parte del sur, que es más complicado llegar la red eléctrica. Entonces tienen como sistemas apartes y se utiliza la mayoría de estas partes energía solar para producir la energía eléctrica. Entonces no están conectados al sistema nacional de Colombia. Y pues como puedes ver, hay algunas redes eléctricas están conectadas con Ecuador y hay otras que están conectadas con Venezuela. Entonces lo que quieres hacer con ese curso es aprender a calcular los flujos eléctricos durante todo el tiempo. En teoría, lo que estás calculando es en un cierto tiempo cómo se está comportando el sistema eléctrico. La gente va a estar mirando qué variable eléctrica está comportando anormal y va a hacer las configuraciones respectivas en las generadoras para resolver ese complique que hay en la red eléctrica. Entonces hay operadores que van a estar hablándose entre ellos para manejar la red eléctrica de la manera más adecuada, porque claramente la demanda va a cambiar con el tiempo y pues esa demanda requiere que hagas unas modificaciones a la red eléctrica o las generadoras para que generen cierto tipo de energía a las líneas de transmisión en todo el país. Listo, tenemos libros de elección, como ya sabes, son cualquier materia que tú quieras ver que son electiva. Entonces hay como mil materias electivas, creería yo. Ya casi terminando semestre noveno, pues ves otra administración, otra asignatura adaptativa que tiene que ver con análisis, que tenga que ver con énfasis en sistemas de potencia, y otra optativa. Y acá puede ser otra optativa, por ejemplo, aislamiento eléctrico, que tienes la otra de libre elección. Y esta es una materia que también muy sufrida por muchos, porque en taller de proyectos interdisciplinarios vas a estar trabajando con otros ingenieros de otras carreras. Entonces te van a escoger un proyecto y te van a decir quiero esto, y claramente durante todo el semestre vas a tener que mostrar avances de lo que estás haciendo, pero la mayoría no se enfoca en eléctrica. Entonces nosotros estamos como volados ahí en la mayoría de los proyectos que se muestran se le dice TPI. Y finalizando ya tenemos la parte del semestre 10, que en este caso son 3 materias selectivas y trabajo de grado, que pues el trabajo de grado ya depende del estudiante cuál tipo de modalidad va a escoger para realizar el tipo de trabajo de grado. Entonces esto es como básicamente todo lo que tengo que decir. Espero que haya sido claro con lo que dije. No olvides darles suscribir, darle like o compartir con tus amigos que están interesados en ingeniería eléctrica. Muchas gracias por todo. Hasta luego.